Vamos a desarrollar en esta sesión algunos problemas que involucran concentradores de esfuerzos y teorías de falla bajo condiciones de esfuerzo estático. Van a desarrollar dos problemas. El problema número 1 es el enunciado que se muestra. El sistema mostrado en la figura se utiliza para levantar motores de automóviles. Si la barra ABC, que es esta barra, se fabrica de acero IC 4340 y tiene una sección transversal de 40 milímetros por 10 milímetros, es decir, esos 10 milímetros son la profundidad o lo que está hacia adentro de la pantalla. El cilindro hidráulico es de acero, el cilindro DB es de acero IC 4140 con un diámetro de 20 milímetros, es decir, su sección transversal es circular, y los pernos son de 10 milímetros, es decir, tanto en el punto A, en el B, existen unos pernos de unión, también en el D, y el diámetro de esos pernos, por consiguiente el diámetro de los agujeros es de 10 milímetros. Le preguntan que determine el máximo peso del motor que se puede levantar si se desea que el sistema tenga un factor de seguridad de 1.5. Nota, la resistencia y la fluencia de los aceros IC 4340 y IC 4140 son de 1590 y 655 megapascales respectivamente. Es importante que tengan presente que el problema me pide analizar solamente la barra ABC y el cilindro hidráulico. Por consiguiente, el resto de la parte estructural no se analiza porque no se da información referente al mismo. Como todo problema de diseño, empezamos con la parte de estática. Vamos a hacer el DCL de esa barra ABC. Si nosotros observamos en el punto A hay un pasador, por consiguiente va a tener dos reacciones. Vamos a considerar los ejes coordenados X y Y, que generalmente se manejan. El eje X es el horizontal, el eje Y es el vertical. Sin embargo, esa barra ABC tiene una inclinación de 16 grados que se deberá ser tenidas en cuenta a la hora de desarrollar los cálculos tanto estáticos como los diagramas de cortantes y de momentos. En el punto B llega un cilindro hidráulico. Ese cilindro hidráulico se considera como una barra libre de dos pivotes, por consiguiente la fuerza que ejerce actúa a lo largo del eje longitudinal de ese cilindro hidráulico. Y por eso aparece aquí este ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación que tiene ese cilindro con respecto a la vertical. Y tenemos el peso W, que como todos ustedes saben siempre será una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es determinar este ángulo alfa, para lo cual nosotros vamos a armar dos triángulos rectángulos. Este primer triángulo rectángulo que me permite encontrar esta distancia X utilizando las funciones trigonométricas seno y coseno. Podemos encontrar que X vale 1374,6 milímetros y que Y vale 394,16 milímetros. ¿Para qué necesitamos encontrar esos valores? Porque para poder determinar alfa debo crear aquí otro triángulo rectángulo y por eso necesito conocer las distancias pertinentes a la altura total, que sería la distancia que está acotada en la gráfica más esta elevación, que equivale a 394,16 milímetros, y también tendríamos la distancia horizontal, que se calcula a partir de la distancia X que encontramos aquí con este triángulo y restándole la distancia que aparece en el dibujo donde se plantea el problema. De tal forma que este ángulo alfa tiene un valor de 20,53 grados. Solucionamos el problema ahora con la parte estática. Ya tenemos el DCL, entonces vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de momentos en A, debe ser igual a 0. A partir de la sumatoria de momentos, aquí están expresados los términos que la conforman, podemos encontrar que la fuerza del cilindro hidráulico DB tiene una magnitud de 2.26 veces el peso W. ¿Por qué dejamos las fuerzas en función del peso W? Porque es la incógnita que necesitamos nosotros encontrar. Y ese valor se obtendrá cuando se apliquen las teorías de falla y el factor de seguridad que se exige en el problema. Y después hacemos la sumatoria de fuerzas en X.
donde se obtiene que el valor de la reacción sobre el eje X en el punto A es de 0,79 veces el peso W, el peso del motor, y a través de la sumatoria de fuerzas en Y encontramos que la fuerza reactiva a Y tiene una magnitud de 1,12 veces el peso W. Nos damos cuenta que estas tres reacciones que se encontraron fueron positivas y por consiguiente los sentidos que se supusieron de esas tres reacciones que no se conocían son los correctos. Después de solucionar el problema de estática, pues necesitamos nosotros también plantear los diagramas de cortantes y de momentos. Para plantear esos diagramas de cortantes y de momentos utilizamos los ejes coordenados X y Y. El eje X es el horizontal, el eje Y el vertical, pero como la barra ABC estaba inclinada a 16 grados, es necesario descomponer estas fuerzas que se encontraron, descomponer estas fuerzas sobre los ejes verticales y horizontales para poder hacer el diagrama de constantes y de momentos sobre esos ejes. Se observa que entonces vamos a tener estas fuerzas sobre el diagrama. 1,07 W en el eje X horizontal en el punto A, 0,87 W en la fuerza vertical en el punto A, 1,82 veces W la fuerza vertical en el punto B, 1,35 veces W la fuerza horizontal en el punto B, y en el punto C tenemos 0,96 veces el peso W sobre el eje Y y 0,28 W sobre el eje X. Conociendo esas fuerzas hacemos el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos, como ustedes lo aprendieron a desarrollar en estática, y podemos encontrar que sobre la sección C se encuentra el máximo momento flector con una magnitud de 1,216 veces el peso del motor. Ahora pasamos a resolver el problema de resistencia. Ya conocemos las cargas y ahora necesitamos conocer los esfuerzos. Entonces, la sección crítica de la barra ABC se ubica en B debido a que ahí se encuentra el máximo momento flector, 1,216 veces el peso W. Pero sobre esa sección también tenemos una fuerza axial de 1,07 W, que es a tensión, y una fuerza transversal de 0,86 veces el peso W. Ya conocemos las cargas, ahora como es una placa plana con un agujero central, existe un concentrador de esfuerzos y es necesario calcular los factores de concentración de esfuerzos, como se explicó en el video de concentradores de esfuerzos y de factores de concentración. Las figuras que se utilizan son la 3.2 y 3.3. Estática. Tenemos que el valor de D del diámetro del agujero es de 10 milímetros, el valor del alto de la barra ABC de 40 milímetros, la relación D sobre B vale 0,25, la relación de D sobre H es 10 milímetros sobre 10 milímetros, es decir, es igual a 1, y con estos dos parámetros geométricos y las figuras correspondientes a esa placa plana con un agujero central, podemos encontrar un factor de concentración para carga axial de 2,42 y un factor de concentración de esfuerzos para carga estática de flexión de 1,84. Con esos valores, pues encontramos los esfuerzos máximos sobre la sección B. Para el esfuerzo axial es el valor del factor de concentración para carga axial multiplicado por la fuerza sobre el área, es decir, 2,42 por 1,07 sobre el área. No se les olvide que es el área real, por consiguiente a ese rectángulo necesitamos quitarle el efecto de ese agujero. Nos quedaría 0,04 menos 0,01, que este siendo el diámetro del agujero, por el ancho, que es 0,01. Es decir, el esfuerzo axial que se está presentando en la sección B de 8.631,3 W. Lo mismo para flexión, tenemos el factor de concentración, que es 1,84, tenemos el momento, tenemos el valor de C. En este caso, por ser una sección rectangular, es la mitad de la altura, es decir, 0,02 metros. Y tenemos el momento de inercia, que está representado por dos rectángulos. Por eso se coloca aquí el 2 de un doceavo de la base, por la altura del cubo, más el área por la distancia al cuadrado. De tal forma que el esfuerzo originado por la fricción vale 852.358.1 W. El cortante debido a la fuerza transversal es igual a 0 porque esa fuerza transversal es colineal con el punto crítico que nosotros estamos analizando. Y podemos nosotros observar que sobre la sección B tenemos dos esfuerzos normales,
uno originado por la carga axial y uno originado por la fricción, de tal forma que tenemos un problema de esfuerzo uniaxial, porque el esfuerzo actúa sobre el eje longitudinal del elemento. Desde ese punto de vista es necesario considerar las teorías de falla para ese tipo de esfuerzos uniaxiales para condiciones de carga estática. El esfuerzo pues es la suma algebraica de los dos, ambos son de tensión, ambos son positivos, y al sumar los dos valores que actúan sobre el mismo eje X, tengo un esfuerzo resultante en esa dirección de 860.989.4 W. Finalmente, pues aplicamos la teoría de falla. Como tenemos un material dúctil como es ese acero, sabemos que la teoría de falla para esfuerzos uniaxiales me indica que el esfuerzo permisible es de 0.6 veces la resistencia a la fluencia. Entonces el esfuerzo permisible es 0,6 por 1590 megapascales, es decir, 954 megapascales. Entonces, como tenemos el factor de seguridad que me están solicitando que es de 1.5, voy a la teoría de falla. El factor de seguridad que es 1.5 es igual al esfuerzo permisible, que es 954 megapascales, es decir, 954 por 10 a la 6 pascales, sobre el esfuerzo de diseño que es 860.989.4 veces el peso. Y entonces tenemos que el peso del motor máximo permitido para esa sección B es de 738,69 newton. Eso con respecto al análisis de la barra ABC. Sin embargo, tenemos que analizar tanto esa barra como el cilindro hidráulico. Entonces, para el cilindro hidráulico, pues no tenemos concentradores de esfuerzos. Sabemos que se está soportando una carga axial. El esfuerzo axial es fuerza sobre área. Tenemos la fuerza que soporta el 2.26 veces el peso del motor. Y como es una sección circular, el área es pi por radio al cuadrado, pi por 0,01 al cuadrado. Eso me da un esfuerzo axial de 7.193,8 veces el peso W. Para esfuerzos uniaxiales en condiciones de compresión, tenemos que el factor el esfuerzo permisible es el 0,6 veces la resistencia a la fluencia también, igual que este. Entonces tenemos que el factor de seguridad es 0,6 por 655 por 10 a la 6 sobre el esfuerzo axial, que es 7.193,8 veces el peso W. Entonces tendríamos un peso máximo permitido que puede soportar el cilindro hidráulico de 36.420,3 newton. Entonces tenemos dos valores del peso del motor, el que puede soportar la barra ABC, que es 738,69 newton, y el que puede soportar el cilindro hidráulico, que es 36.420,3 newton. Siempre que me pidan seleccionar la carga máxima que puede soportar un sistema, de las opciones que tengo voy a escoger la menor. Por eso el peso máximo del motor que puede soportar el sistema es de 738,69 newton. ¿Qué pasa si yo selecciono el valor que puede soportar para este problema el cilindro hidráulico? Tomo un peso máximo del motor de 36.420. Cuando yo aplique ese peso al sistema, sencillamente la barra ABC no va a ser capaz de soportarlo porque su capacidad máxima es de 738,7 newton. Y es por esto que entonces esa barra fallaría. Por el contrario, si tomo como peso máximo este valor, sencillamente el cilindro hidráulico podría soportarlo sin ningún problema, ya que su capacidad es mucho más elevada. Analicemos ahora un segundo problema. El enunciado es este: encuentre el máximo valor de la carga P. Aquí tenemos dos cargas definidas por la letra P, es decir, su magnitud es igual para las dos, que se pueden aplicar al sistema mostrado en la figura. Se desea que el factor de seguridad sea de 2.5, me están indicando cuál es el factor de seguridad, y el material del cual estará fabricado el elemento será un acero IC1020, es decir, un material dúctil cuya resistencia a la fluencia es de 295 megapascales. Aquí tenemos la geometría. Entonces, de este dibujo tenemos que analizar primero las dimensiones y segunda las posibles secciones críticas. ¿Cuáles serían las posibles secciones críticas? El empotramiento siempre será una sección que se debe analizar y donde se encuentran ubicados los concentradores. En este caso aquí tenemos un filete y aquí tenemos una acanaladura. Las secciones que también deben ser analizadas. Entonces el primer paso, como todo problema, es la estática. En este caso tenemos unas fuerzas definidas con una magnitud de P que tienen una composición tridimensional. Y por eso tenemos que descomponerlos. Para la carga 1, pues tenemos dos ángulos directores, alfa vale 120 grados, beta vale 80 grados y el valor de gamma no lo conozco. Recurriendo a la identidad trigonométrica que la suma de los cuadrados de los cosenos directores debe ser igual a 1, despego el valor de gamma que vale 31,96 grados para esta carga 1.
Utilizando el método del vector unitario, puedo descomponer esa fuerza P en sus tres componentes. Sabemos que P multiplicado por los cosenos directores en cada uno de los tres vectores unitarios me permite obtener esa fuerza descompuesta. Entonces tendríamos que las componentes de esa fuerza P son menos 0,5 P en I más 0,174 P en J más 0,848 P en K. Para la carga 2 hacemos el mismo procedimiento, ahora con los valores de los ángulos directores que me indica el problema. En este caso desconozco el valor de alfa, utilizo la misma función trigonométrica y encuentro que alfa vale 31,96 grados. Utilizo el método de los cosenos directores para descomponer esa fuerza P, ya que los conozco, y puedo encontrar que para esa carga 2 su descomposición será igual a 0,848 P en I menos 0,5 P en J más 0,174 P en K. Después procedo a analizar las secciones donde es probable que se encuentren los esfuerzos máximos. Empezamos analizando la canaladura, entonces pasamos las cargas hasta esa sección. Para eso utilizamos el producto cruz, ya que el momento es igual al vector posición producto cruz la fuerza. Aquí tenemos la determinante que me permite encontrar ese momento y podemos encontrar cuánto es el momento que me origina la carga 1 con respecto a esa sección donde se encuentra ubicada la canaladura. Aquí tenemos el desarrollo de esa determinante y la resultante. El momento lo origina solo la carga 1, ya que, como ustedes saben, el método de las secciones lo que me indica es que yo corto el elemento en esa sección y tomo todo lo que esté a la derecha o todo lo que esté a la izquierda de esa sección de interés. En este caso, la carga 2 se encuentra en la porción que yo estoy eliminando o que no estoy considerando, y por consiguiente no me va a afectar el momento que actúa sobre esa sección que estoy analizando. Es decir, si yo hago una representación gráfica de esa sección, yo podría encontrar los valores de los momentos, que son estos que están representados aquí o expresados aquí a través de este vector, y los vectores fuerzas, que son los que se obtuvieron de la descomposición de la fuerza 1. Después pues paso a analizar el problema de resistencia de materiales. Si nosotros analizamos esta gráfica, tendríamos en cuenta que tenemos dos componentes de momento flector, en X y en Y, un momento torsor en Z, y tenemos unas fuerzas transversales que son el eje Y y el eje Z, y una fuerza, el eje Y y el eje X, y una fuerza axial que es el eje Z. Entonces tenemos la condición más general de esfuerzos. Eso nos indica que para calcular los esfuerzos, pues tenemos que utilizar una teoría de esfuerzo biaxial, y para este primer análisis pues vamos a hacerlo por las dos teorías de Fayach que se estudiaron o se analizaron, la teoría del esfuerzo cortante máximo y la teoría de la energía de distorsión. No estoy indicando que siempre se tiene que hacer a través de las dos metodologías, como se explicó en la clase o en el encuentro síncrono. Cada una de las teorías tiene como un campo de aplicación muy específico. En el caso particular, la teoría del esfuerzo cortante máximo, pues me permite a mí dimensionar de una manera mucho más fácil matemáticamente los elementos de máquina que estemos analizando, aunque es un poco menos exacta que la teoría de la energía de distorsión, pero es perfectamente válido. Mientras que la teoría de la energía de distorsión se utiliza principalmente para calcular factores de seguridad, para calcular cargas máximas, para calcular o seleccionar materiales. Esto debido a que matemáticamente es un poco más compleja. Aquí vamos a calcular, como tenemos una discontinuidad, pues vamos a calcular el factor de concentración. Aquí tenemos las relaciones geométricas que se requieren. Ustedes ya saben calcular los factores de concentración, entonces van a la gráfica correspondiente y encuentran los factores tanto para carga axial como para flexión como para torsión, ya que están presentes todas las cargas sobre esta sección. Entonces, como tenemos dos componentes del momento flector, calculamos un momento flector resultante. Ustedes saben que para calcular la resultante utilizo la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. En este caso me daría que ese momento resultante flector es 0,125 P. Y los esfuerzos serían el originado por la carga axial, que es el esfuerzo en Z, que es el factor de concentración para carga axial, que es 1,92, sobre la fuerza axial
perdón, por la fuerza axial sobre el área. Eso me da un valor de 2024.45p. Y también está el esfuerzo originado por la flexión. Tenemos el factor de concentración de esfuerzos para flexión multiplicado por mc y dividido entre i. Eso me da un esfuerzo de 69.941.14p. Ambos son de tensión, por consiguiente los sumo. Entonces el esfuerzo resultante sobre z será 71.965,59p. El esfuerzo cortante originado por la carga transversal se desprecia. Generalmente en las configuraciones de elementos esbeltos, es decir, elementos cuyas longitudes son grandes en comparación con la sección transversal, esta aproximación es perfectamente válido. Entonces me quedaría solo el esfuerzo cortante originado por la torsión, que será igual al factor de concentración, que es 1.42 por TS sobre J. Eso me da un esfuerzo cortante de 16.552.74p. Ahora tenemos un esfuerzo de carga combinada, tenemos esfuerzo normal y esfuerzo cortante, y necesitamos calcular los esfuerzos máximos y mínimos y después calcular el esfuerzo equivalente para la teoría de la energía de distorsión. Ustedes saben, el esfuerzo máximo y mínimo es igual a sigma x más sigma z sobre 2, más o menos la raíz cuadrada de sigma x menos sigma z sobre 2, más el cortante sigma x sigma z al cuadrado. Aquí tenemos los valores que se calcularon. Eso me da un esfuerzo máximo de 75.590,3p y un esfuerzo mínimo de menos 3.624,7p. De tal forma que los esfuerzos principales son sigma 1, 75.590,3p, y sigma 3, menos 3.624,7p. Aplicando la teoría del esfuerzo cortante máximo, me indica que sigma 1 menos sigma 3 igual a S ya sobre el factor de seguridad. Reemplazando tendríamos el valor de sigma 1, el valor de sigma 3 que es negativo, pero con este menos de la ecuación termina siendo positivo. La resistencia a la fluencia del material es 295 por 10 a la 6 pascales y el factor de seguridad que se solicita es 2.5, y aquí mi única incógnita es P, y por consiguiente tengo que el valor de P vale 1489,6 newtons. Este valor de P1 es el máximo valor que se puede aplicar a ese elemento sin que falle la sección donde se encuentra esa discontinuidad. Si aplicamos la teoría de la energía de distorsión, tenemos que el esfuerzo equivalente es igual a S y sobre NS. Ese esfuerzo equivalente se obtiene a partir de esta ecuación, sigma 1 al cuadrado más sigma 3 al cuadrado menos sigma 1 por sigma 3, todo elevado a la 1 medio. Tenemos sigma 1 y tenemos sigma 3, que son los esfuerzos principales. Reemplazando tendríamos que el esfuerzo equivalente vale 77.466,28p. Y aplicando la teoría del esfuerzo equivalente igual a S ya sobre NS, tenemos que el valor de P1 sería 1523,2 newton. Podemos darnos cuenta que la diferencia en los resultados obtenidos tanto por la teoría del esfuerzo cortante máximo como por la teoría de la energía de distorsión es realmente pequeña, un porcentaje bastante bajo. Por eso es que las teorías ambas son válidas, ambas son aceptadas. En este caso que estamos pues encontrando un valor de la carga P, el valor más exacto sería este, el que me origina la energía de distorsión, ya que es la teoría que mejor ajusta los resultados experimentales que se obtuvieron en los ensayos. Sin embargo, este es el análisis de una de las tres secciones, de las tres posibles secciones críticas que se presentan sobre el elemento, y es necesario analizar las otras dos que hace falta. En esta diapositiva corroboro lo que dije anteriormente, la diferencia en magnitudes de las dos teorías de fallas 33.6 newton, que equivale al 2.2%. Eso realmente es un error bastante aceptable, y podemos utilizar cualquiera de las dos. Sin embargo, la más recomendada es la teoría de la energía de distorsión, que es más exacta. Si analizamos la otra sección donde se encuentra ubicado el filete, pasa exactamente lo mismo. Debo encontrar los momentos que originan las cargas sobre esa sección. Las fuerzas ya están descompuestas, no van a cambiar. Encontramos los momentos que originan tanto la carga 1 como la carga 2. En este caso, las dos cargas originan momentos sobre la sección de interés, y por consiguiente debo encontrar esos momentos. En este caso, este sería el momento originado por la carga 1, este sería el momento originado por la carga 2. Y el momento resultante es la suma algebraica de los momentos que originan cada una de las dos fuerzas, que sería este, el momento sobre la sección D total.
el que aporta la carga 1 y el que aporta la carga 2, después de sumarlos algebraicamente. Entonces, si nosotros analizamos esa sección, encontraríamos que las cargas resultantes sobre la misma son un momento en Y, que es un momento flector de 0.283p, un momento en Z, que es un momento flector de 0.036p, un momento en X, que es un momento torsor de 0.07152p, y las fuerzas, una fuerza axial de 0.348p y dos fuerzas transversales, las cuales se van a despreciar, como ya se dijo en el punto anterior, y se dieron las razones pertinentes de esa decisión. Lo mismo, calculamos la resistencia, entonces encontramos los factores de concentración de esfuerzos para cada uno de los tipos de carga que están actuando sobre esa sección. Encontramos el momento flector resultante, que en este caso es 0.2853p, y calculamos los esfuerzos. En este caso el esfuerzo normal es sobre X, el que aporta la carga axial y el que aporta la flexión me da un valor de 60.806,6p, y el esfuerzo originado por la torsión, que es de 6.602p. Después calculo los esfuerzos máximos y mínimos utilizando la misma ecuación que se utilizó en el punto anterior. Tenemos una condición de esfuerzos biaxiales. Me da que el esfuerzo máximo vale 61.516p y el mínimo es menos 709,4p. Los esfuerzos principales sigma 1 igual al esfuerzo máximo y sigma 3 igual al esfuerzo mínimo. Aplicando la energía de distorsión, ya para esta sección solamente vamos a aplicar la teoría que es más exacta. El esfuerzo equivalente igual a S sobre NS, calculamos el esfuerzo equivalente con estos dos esfuerzos principales, me da un valor de 61.873,8p, y de ahí obtengo a partir de esta ecuación que el valor de P2 que puede soportarse en esa segunda sección que se analiza es 1907,1 Newton. Finalmente analizamos el empotramiento donde no hay concentradores de esfuerzos. Lo mismo, pasamos las cargas a esa sección de interés, encontramos los momentos, el momento originado por la carga 1, el momento originado por la carga 2 y el momento total, que como les dije anteriormente es la suma algebraica de los momentos originados por cada una de las cargas, lógicamente teniendo en consideración pues cada uno de los ejes coordenados que se están utilizando. Aquí está la representación gráfica con sus cargas. Calculamos el momento flector resultante. Esta es una componente del momento flector, esta es la otra componente, me da un momento resultante de 0,4464p. La resistencia, no existen concentradores, por consiguiente no habrá factores de concentración y por eso es que en esta ecuación no aparecen esos términos. Entonces el esfuerzo sería igual al originado por la carga axial, fuerza sobre área, al esfuerzo originado por la flexión ms sobre i, eso me da un valor de 21.174p. Tenemos un esfuerzo cortante cuyo momento torsor es de 0,07152p. Este es el valor de C y este es el valor de J. Tenemos un esfuerzo cortante de 1686,34p. Calculamos el esfuerzo máximo y mínimo. El esfuerzo máximo 21.307,5p, el mínimo menos 133,5p y los esfuerzos principales sigma 1 21.307,5p y sigma 3 menos 133,5p. Y aplicamos la teoría de la energía de distorsión, calculamos el esfuerzo equivalente nuevamente, que nos da un valor de 21.374,6p, y utilizamos la teoría de falla, donde la resistencia de la frecuencia es 295 por 10 a la 6, el factor de seguridad es 2.5, y este es el esfuerzo equivalente, de tal forma que tendríamos una carga P3 de 5.520,64 Newton. Ya analizamos las tres posibles secciones críticas. Como les comenté en el problema anterior, cuando me piden la carga máxima, pues yo de las posibles respuestas escojo la menor. En este caso, pues la carga máxima que puede soportar este elemento es de 1523,2 Newton, que es la carga que origina un esfuerzo en la canaladura, que es la carga crítica que puede soportar la canaladura, es la mejor forma de decirlo, ya que tanto el filete como el empotramiento pueden soportar cargas más altas, dando como resultado a la solución de este problema que la carga máxima o la magnitud de P máximo que se puede aplicar a este sistema para tener un factor de seguridad de 2.5, si se fabrica en el material que me están dando como condición del problema, sería de 1523,2 Newton.